Bienvenidos, los saluda la doctora Leslie Estrada. El tema que desarrollaremos el día de hoy es microscopía. Para empezar, vamos a definir ciertos conceptos. Tenemos el término microscopio, que viene del griego micro, que significa pequeño, y escopeo, que significa mirar. Lo definimos como mirar cosas pequeñas. Podemos entender también que se va a clasificar en dos grandes grupos dependiendo la radiación que utiliza. Uno, el tipo de microscopio óptico y dos, el tipo de microscopio electrónico. Como mencionamos antes, podemos clasificarlos dependiendo del tipo de radiación. Por eso ahora tenemos que hablar un poquito de esto. ¿Qué es el espectro electromagnético? Tenemos que es el conjunto de longitudes de onda de todas las radiaciones. Tenemos esta imagen, entonces, que es una escala donde podemos ver todas las longitudes de ondas que abarcan las distintas radiaciones que son el espectro electromagnético. Estas las medimos en nanómetros. Tenemos las que son más amplias, las ondas de radio, que tiene 750 de longitud de onda o frecuencia en nanómetros. Vamos hacia el lado izquierdo, que son las ondas microondas, disminuyendo o acortando la longitud de onda. Tenemos la luz infrarroja y aquí observamos una pequeña franja que es la luz visible. ¿Qué quiere decir esto? Que es el único que es visible o percibida por el ojo humano, esta longitud de onda. Esta abarca una gama de colores, dependiendo de la longitud de onda o frecuencia, ¿verdad? Y es la que utiliza nuestro sistema de microscopía óptico. Pasamos hacia la izquierda, acortando más la longitud de onda, están la luz ultravioleta, los rayos X, que estos son muy utilizados en medicina, ¿verdad? Pero como sabemos, entonces no es percibido por el ojo humano. Por ello se necesitan algunas placas especiales para que podamos ver las imágenes que se perciben con esta longitud de onda. De ahí vamos hacia el lado izquierdo, acortando la longitud de onda, tenemos los rayos gamma. Entonces, nosotros seguiremos hablando de la luz, porque es importante en el microscopio óptico. Es importante saber que la luz blanca está constituida por varios colores distintos. Como mencionamos, esto lo define Isaac Newton. Como vimos anteriormente, forma parte del espectro electromagnético. Puede ser descrita mediante dos modelos. El primero lo define Maxwell por su manera en que se propaga, que es de naturaleza ondulatoria. Y el segundo lo define Albert Einstein, que es por su manera en que interactúa con la materia. Entonces, aquí es importante mencionar que la luz visible, como dijimos, tiene una manera de propagación que es ondulatoria. Aquí vemos cuando mencionamos ondas o longitudes de onda cortas, miren, y acá van ampliándose. ¿Sí? Estas longitudes de onda, como dijimos, van a interactuar con la materia o con las muestras. Entre más corta sea la longitud de onda, puede interactuar con elementos o materia más pequeña. Aquí vemos moléculas atómicas. Entre más amplia sea la longitud de la onda, va a interactuar con materia o elementos más grandes. Cuando vayamos avanzando, vamos a ver que la longitud de onda de la luz visible es bastante amplia y es la que utiliza el microscopio óptico. Y vamos a ver posteriormente que eso es lo que da el límite a su poder de resolución.
Vamos a mencionar también que la luz visible forma parte, como vimos, de una estrecha franja del espectro electromagnético, ¿verdad? Esta franja abarca la longitud de onda de 380 nanómetros que inicia con el color violeta. De ahí va toda la gama de colores, ¿miren? Toda la gama de colores que puede percibir el ojo humano a distintas ondas de frecuencia hasta llegar a 780 nanómetros, que es la longitud de onda del color rojo. El microscopio óptico necesita de 3 elementos para formar una imagen. Uno es la luz visible. Como vimos, es el tipo de radiación que utiliza. 2, necesita una muestra, que sería la materia con que va a interactuar la luz visible. Y 3, necesita un sistema de lentes, porque el sistema de lentes es el que va a formar la imagen que va a visualizar el ojo humano. Vamos a mencionar entonces los lentes que utiliza un microscopio óptico. Tenemos 2 clases. Uno es el lente convergente. ¿Esto qué hace? La luz visible que se irradia va a tener contacto con el lente y este va a hacer converger los rayos de luz. Al hacer converger los rayos de luz, va a formar una imagen real. Los tipos de lentes divergentes, ellos, ¿qué es lo que hacen al interactuar con la luz, con los rayos de luz? Van a hacer diverger o refractar la luz a distintos puntos. Esto va a hacer que formen imágenes virtuales. Para entender lo que mencionamos anteriormente, tenemos estas imágenes. Tenemos el tipo de lente acá, que es divergente, ¿sí? Cuando los rayos de luz tengan contacto con el lente, estos van a hacer que la luz se refracte. Tenemos un objeto o muestra. Este es el tamaño real del objeto o de la muestra que queremos observar. Este va a estar dentro de un plano focal. La imagen que se va a formar o que va a formar el lente, esta es la imagen que se va a formar o que forma el lente, va a estar delante de la lente y si observamos va a estar aumentada, porque esta es la función del lente, aumentar la imagen, pero no está invertida, está de manera normal. Miren, este es el ojo humano, el cual observa la imagen que forma el lente divergente. Para ver la diferencia entre el lente convergente, tenemos un lente convergente. Entonces, cuando los rayos de luz interactúan con él, hace que converjan y van a formar esta imagen, que es real. Tenemos acá el objeto o la muestra que estamos colocando en el microscopio para observarla. Si nos damos cuenta, la imagen que crea o forma el lente es aumentada. Ya sabemos que es la finalidad del lente, aumentarla, pero si nos damos cuenta, esta se forma detrás del lente y se observa aumentada e invertida. Comparando la imagen real o la muestra, está de manera invertida, aumentada e invertida. Esto es el concepto de imagen real. Vamos a ver cómo nuestro microscopio forma la imagen. Aquí tenemos un esquema. Iniciamos con la fuente de luz, va a ir hacia abajo hasta formar la imagen que observa el ojo humano. En nuestro microscopio se da de manera inversa, empieza desde abajo. ¿Por qué? Porque nuestra fuente de luz está en la base. Miren, aquí está nuestra fuente de luz. Entonces aquí iniciamos. Se enciende el microscopio e irradia la luz, los rayos de luz. El primer sistema acá que va a recolectar todos los rayos de luz dispersos es el condensador. ¿Sí? Esto va a recolectar y va a enfocar directamente todos los rayos de luz en nuestra muestra.
Nuestra muestra está sobre la platina, esta es la platina. ¿Eh? Nuestra muestra va a estar sobre un portaobjetos sobre la platina. Muy bien. Los rayos de luz van a estar dispersos, algunos no van a interactuar con la muestra, entonces van a crear el fondo del campo visual, y los que sí atraviesan o interactúan con la muestra van a refractarse en el primer sistema de lentes, que es el lente objetivo. ¿Qué imagen crea el lente objetivo? Nos damos cuenta acá que va a formar una imagen virtual. ¿Cómo es nuestra imagen virtual? Dijimos, es aumentada, ya se crea un primer aumento, e invertida. Sigue irradiándose la luz y llega a nuestro segundo sistema de lentes, que es el ocular. Este va a crear una imagen que va a ser aumentada, otro aumento, pero como es una imagen virtual, va a ser aumentada, pero no invertida. Por último, está el ojo humano, que es el del observador. Este forma el último sistema de lentes, que va a generar una imagen sobre la retina. Esta imagen es una imagen real. Entonces, ¿qué características va a tener esta imagen? Que va a ser aumentada e invertida. ¿Qué conceptos tenemos en microscopía importantes? Tenemos uno, el de amplificación, que es el aumento del tamaño de la imagen. Ahora la amplificación vacía, aquí también hay un aumento de la imagen, pero aquí se pierden los detalles, no se perciben los detalles. La amplificación total, esta se da por el producto del lente ocular, que tiene un aumento fijo, que es 10 veces más el tamaño real de la muestra. Y el objetivo, esto tenemos que saber que el objetivo puede variar, porque hay varios lentes objetivo, nosotros lo podemos cambiar, puede tener 4 más, o sea, 4 veces más el tamaño real de la muestra, 10 veces más, 40 veces más o incluso 100 veces más. En este caso, el ejemplo que tomamos es el lente objetivo 10 veces más el tamaño real de la muestra. Entonces, multiplicamos el aumento que da el ocular por el que da el objetivo, y nuestra amplificación total o aumento total son 100 veces más el tamaño real de nuestra muestra. Otro concepto que tenemos que tener es el poder de resolución, que es la medida de la capacidad para ver puntos vecinos como entidades diferentes. El microscopio óptico tiene un poder de resolución de 0.2 micrómetros o 200 nanómetros. Para entender un poco las unidades de medida que estamos mencionando, entonces tenemos esta imagen, las medidas en microscopía. La primera unidad es el milímetro. Mencionamos esta porque es la que conocemos y es la milésima parte del metro. Aquí tenemos nuestra recta numérica, tenemos 1 centímetro, 1 milímetro, y llegamos a lo que es el micrómetro. Entonces tenemos que ver este concepto de micrómetro. El micrómetro es la milésima parte del milímetro. Vemos acá la célula vegetal, que tiene un tamaño aproximado de 100 micrómetros. Una célula animal, 10 micrómetros. Una bacteria, 1 micrómetro. Y aquí vamos viendo que aquí abarca el poder de resolución del microscopio. Y llega a su límite acá, prácticamente. Ya objetos más pequeños o materia más pequeña no la va a poder ver. Pero sí con la tecnología del microscopio electrónico. Entonces acá vamos por la siguiente unidad de medida, que son los nanómetros, que es la milésima parte del micrómetro. Tenemos un virus que está entre 10 o 100 nanómetros, y un nanómetro, que sería una molécula pequeña, puede ser un lípido o una proteína. Y posteriormente la unidad de medida más pequeña es el ámstrom, que es la décima parte del nanómetro. Acá son
los enlaces que están entre las moléculas. Pueden ser, como ejemplo, los puentes de hidrógeno. El microscopio óptico es un instrumento óptico, ¿verdad?, que se utiliza para aumentar o amplificar las imágenes de los objetos. También organismos no visibles a simple vista. Se utiliza para examinar objetos, muchas veces pueden ser transparentes, estos tienen que estar cortados en láminas muy finas que pueden ser transparentes, entonces en ocasiones tenemos que aplicar alguna coloración o tinción para que pueda ser observado por el ojo humano. Está conformado por 3 sistemas, uno de iluminación, como ya hemos visto, la luz visible, el segundo, óptico, que hemos mencionado que es el sistema de lentes, y un tercero que es el mecánico, que serían todas las partes del microscopio que van a hacer un trabajo óptimo del microscopio. Aquí podemos numerar distintas partes. Tenemos la base, la fuente de luz que ya hemos mencionado antes que está abajo, nuestro condensador que ya vimos que es bastante importante. Aquí también tiene un diafragma porque aquí se puede cambiar la cantidad de luz que entra y va a interactuar con la muestra que, como hemos mencionado, estará sobre la platina. Esta es la platina donde colocamos la muestra. Y tenemos las pinzas que son las que fijan el portaobjetos en la platina. Y nuestro primer sistema de lentes, que ya hemos hablado de él, que son los lentes objetivos, que podemos observar acá que son varios, que podemos ir cambiando. De ahí está el revólver, que nos va a ayudar a cambiar el lente objetivo, el brazo, el tubo y nuestro sistema de lentes ocular. En el siguiente video vamos a observar un poco más detallado cómo podemos manipular y utilizar el microscopio. Vídeo 3. Microscopio óptico. Un microscopio convencional está formado por un cuerpo o soporte de metal compacto compuesto por una base y un brazo donde se fija el resto de las partes. En la base se sitúa la fuente de luz cuya intensidad es regular. El ocular es la lente situada cerca del ojo del observador que amplía la imagen del objetivo. Suele proporcionar 10 o 15 aumentos. Los sistemas de lentes oculares están incluidos en el cabezazo. La lente situada cerca de la preparación que amplía la imagen de esta se denomina objetivo. Los objetivos normalmente proporcionan 4, 10, 40 o 100 aumentos. En todos los microscopios, el de mayor aumento es el de inmersión, llamado así porque sobre el portaobjetos se deposita una gota de aceite de cedro en la que se sumerge el objetivo. El resto de los objetivos se denominan secos, ya que se utilizan al aire. Los objetivos se sitúan en el portaobjetivos o revólver, que al girar permite cambiar. Las preparaciones se depositan sobre la platina, situada hacia la mitad del brazo, y se fijan con las pinzas. Estas se pueden desplazar hacia adelante, atrás, izquierda o derecha con la ayuda de tornillos. El condensador es una lente que concentra los rayos luminosos sobre la preparación, enfocando un cono de luz sobre el portaobjetos. Se monta dentro o por debajo de la platina y puede ser fijo o ajustarse verticalmente. La cantidad de luz que entra en el condensador se regula por medio de otra lente denominada diafragma. El enfoque de la preparación se consigue gracias a 2 componentes fundamentales del microscopio, llamados macrométrico, que aproxima el enfoque, y micrométrico, que consigue nitidez. Ambos se sitúan en el brazo y pueden mover la platina hacia arriba y hacia abajo para enfocar la imagen. Muy bien, podemos
mencionar distintas aplicaciones en el microscopio óptico, en distintos campos de la ciencia. En química podría servir para identificar algunos cristales, en física para determinar propiedades físicas de distintos materiales y como base en biología, ¿verdad? Para el estudio de la materia viva. El mejor ejemplo es el estudio de las células. Aplicaciones puede ser en el área de histología o en patología para el diagnóstico de enfermedades, en la observación o diagnóstico de células cancerígenas. Habíamos mencionado anteriormente que algunas bacterias, como en este caso, pueden necesitar algún tipo de tinción especial que las vaya a colorear o que les dé algún color, porque si no, no puede ser percibido por el ojo humano. Una tinción muy utilizada en el campo de la medicina es la que denominamos tinción de Gram. Esta puede clasificar las bacterias en gram positivo y en gram negativo, dependiendo cómo se colorean con los distintos componentes de la tinción. Entonces, las gram positivo tenemos que ellas retienen el cristal violeta y entonces se colorean moradas o violeta. Aquí tenemos ejemplos en las imágenes. Y las que clasificamos como gram negativo, ellas no retienen el cristal violeta, entonces se tiñen de rojo con safranina o fusina. Aquí tenemos ejemplos en las imágenes de cómo podemos observar entonces bacterias gram negativo y bacterias gram positivo. Esto nos puede servir a la hora de diagnosticar a algún paciente con alguna infección bacteriana. Se pasa el proceso, se hace la tinción y podemos determinar, dependiendo si es gram positivo o gram negativo, un antibiótico. La microscopía electrónica ha venido a revolucionar la ciencia, ¿verdad? Porque nos permite visualizar materia más pequeña, muy pequeña, que definitivamente no fuera visible al ojo humano. Utiliza siempre una fuente de iluminación, que en este caso serían haces de electrones. También un sistema de lentes que en este caso serían electroimanes. Vamos a ver que el haz de electrones se puede enfocar en una pantalla fluorescente o una película fotográfica o un detector, ¿verdad? Digital que forma la imagen en una computadora. En estas dos imágenes podemos ver una diferencia bastante evidente de una imagen que se forma en microscopio óptico de bacterias, si se dan cuenta, en este caso son las mismas bacterias con tinción de Gram, y la imagen de las mismas bacterias en una formada por un microscopio electrónico. Entonces, aquí es básico. El factor limitante en el poder de resolución de un microscopio óptico es la longitud de onda de la luz, que es mucho más amplia. Mientras que vamos a ver ahorita adelante, en el microscopio electrónico, la radiación que utilizamos son los electrones. Entonces, el poder de resolución del microscopio electrónico, a diferencia del microscopio óptico, que el microscopio electrónico utiliza electrones y los electrones tienen una longitud de onda de 0.004 nanómetros. Esta es 100.000 veces más corta que la de la luz. Entonces puede mostrar estructuras mucho más pequeñas y entonces esto hace que presente un alto poder de resolución. Aquí hay ejemplos de distintas imágenes que podemos observar de bacterias, de células, de cristales con microscopía óptica, microscopía electrónica, perdón. También podemos definir que hay dos tipos de microscopios electrónicos. Está el microscopio electrónico de transmisión y el microscopio electrónico de barrido. ¿Qué diferencias podemos mencionar
en un microscopio óptico y de microscopio electrónico. Aquí tenemos un microscopio óptico y la imagen que forma. Sabemos que tiene menos poder de resolución y mucho más poder de resolución un microscopio electrónico de transmisión, entonces, y electrónico de barrido, y vemos las imágenes. Acá sabemos en el microscopio óptico que nuestra fuente de iluminación es la luz visible y que tiene un sistema de lentes que va a formar una imagen que es visible por el ojo humano. A diferencia, en el microscopio electrónico de transmisión, entonces, ya no son la luz visible, la fuente de radiación, sino son electrones, un haz de electrones, y acá ya no hay un sistema de lentes como tal, sino son electroimanes, ¿sí? Que estos van a proyectar la imagen en una pantalla. Vemos estas imágenes más detalladas y es la misma bacteria. Y igualmente es en el microscopio electrónico de barrido. Son haces de electrones y son electroimanes. Y vemos una imagen bastante detallada y muy diferente por el amplio poder de resolución de un microscopio electrónico. Acá también vemos nuevamente la diferencia. Dijimos, en el microscopio óptico tenemos nuestra fuente de luz, ¿verdad?, que es la luz visible, nuestra fuente de iluminación, perdón, se irradia hacia un sistema de lentes que van a formar una imagen que es visible al ojo humano. En el microscopio electrónico, tanto de transmisión como de barrido, la fuente de iluminación es un haz de electrones. Ya no hay un sistema de lentes como tal, sino son electroimanes que van a formar una imagen en una pantalla fluorescente o en un detector digital que forma una imagen en una computadora. El haz de electrones o los electrones no son visibles al ojo humano. Por ello es que dependen de estas pantallas o detectores digitales para formar la imagen. Entonces acá tenemos un microscopio de transmisión. Si nos damos cuenta en esta imagen, es bastante complejo y está conectado a pantallas digitales. Aquí es donde se van a formar las imágenes. El mecanismo es que los electrones van a pasar a través de la muestra. La muestra está cortada en finas capas. Pasan a través de la muestra y van a formar una imagen en 2D. Si nos damos cuenta, acá tenemos una célula, este es el núcleo, esta es la membrana del núcleo, el poro nuclear, y esta es la parte interna del núcleo. Afuera está entonces el citoplasma, un organelo, una mitocondria. El límite de poder de resolución del microscopio de transmisión es de 1 a 2 nanómetros. La diferencia ahora en el microscopio electrónico de barrido. ¿Qué sucede? Si vemos aquí la imagen, también es bastante complejo, está conectado a pantallas digitales, a detectores digitales. ¿Qué sucede cuando los electrones viajan? El haz de electrones viaja e interactúa con la muestra. Estos electrones van a chocar, a barrer con la muestra. No la van a atravesar, sino es alrededor de la muestra, la barren. Entonces eso hace que las imágenes que produzcan sean tridimensionales, que son bastante distintas a las de transmisión. Entonces vamos a ver un ejemplo acá de las imágenes tridimensionales que forma un microscopio electrónico de barrido.
Muy bien, con esto damos por terminada la clase del día de hoy con una frase. Los grandes logros de cualquier persona generalmente dependen de muchas manos, corazones y mentes. Walter Disney. Agradezco su atención, espero que esta clase haya sido de provecho y de mucho aprendizaje. Nos vemos pronto.